Yo soy Ana Londoño. Yo soy Paco Gámez. Y esto es Faro de Conciencia. ¿Cómo estás, Paco? Bien, Ana, ¿tú? ¿Cómo estás? Excelente. Otra semana más aquí contigo y con nuestros oyentes y escuchas. Felices, encantados, contentos y agradecidos. Y muy agradecidos. Les recordamos que nos pueden encontrar en @GallupPartners o en nuestra página de internet www.galluppartners.com o en todas las plataformas de streaming. Me siento es súper top eso. Todas las plataformas de streaming. Sí, no sé si estamos en todas, pero vamos a decir que sí. Bueno, pocos días para la Navidad. Seguimos en un momento de mucha reflexión y hoy me gustaría proponerte un tema. Venga. Y el título me parece brutal, que es el costo del éxito. Gente de nuestra generación y quizás inclusive alguna camada millennials y gente más grande que nosotros, más grande que yo, compró una idea a nivel profesional y a nivel laboral, que era la idea que salía en los libros, que contaban en las mesas en tu familia, o sea, cuando se reunían las familias, te contaba una historia de éxito, que era, pues, estudias, te gradúas, trabajas, te casas, tienes hijos, pagas impuestos, te mueres. Y sobre todo a nivel profesional, pues empiezas a trabajar en una empresa de renombre, una empresa multinacional, una empresa, o sea, en donde tú puedas ser relevante. Entras a esa empresa, sigues un path profesional, te jubilas, pagas impuestos y te mueres. Yo creo que en buena medida sigue siendo lo que hay allá afuera, honestamente. O sea, oficialmente esa sigue siendo la visión. No veo a nadie saliendo a decir, o a ninguna empresa reclutando diciendo, ven y trabaja con nosotros los siguientes 36 meses o de aquí a que se nos ocurra hacer una reestructura. O sea, nadie ha cambiado el speech y nadie ha cambiado para bien y para mal. O sea, porque la realidad es que creo que el mundo sí es bien diferente. Y al punto, creo que quizás la última generación que se la compró y se la está haciendo así son los millennials. Creo que lo que está pasando con los seniors es que están cuestionando muy fuerte porque no les cuadra el audio con el video. Y está bien. Está bien. O sea, ojalá esto detone este tipo de conversaciones donde empezamos a analizar qué tan ciertas son esas promesas y esos contratos sociales y qué tanta oportunidad hay de mejora, ¿no? Sí. Pero al punto creo que el mecanismo sigue siendo el mismo. Te voy a vender una imagen, una visión de cómo debería de ser, cómo se ve el éxito, ¿no? Cómo se ve una vida de provecho, como sea que la definamos, ¿no? Sí, de ¿Cuál provecho. es la fórmula, ¿no? ¿Qué es lo que se supone que debes de tener, etcétera? Y creo que esa fórmula con sus desviaciones es esa, ¿no? Estudias, trabajas, haces una trayectoria profesional en una empresa, sigues los lineamientos de la empresa, que creo que eso es una de las cosas que más nos ha causado como ese desengaño. Y lo digo en buen plan, o sea, es un desengaño porque creo que las empresas también tienen personas que han tenido que ejecutar ciertas directrices que quizás no estaban dentro de eso que les vendieron. Y pues ahí se empieza un poco a venir abajo ese camino hacia adelante. Y algunos de nosotros despertamos en un momento por ahí entre los 40, 45 años y nos damos cuenta que fue alto el costo que tuvimos que pagar por una idea de éxito o una visión de éxito que quizás no era la de nosotros. Sí, o sea, yo creo que el sentimiento de que quizás fue demasiado alto. El costo, el precio. Una vez que lo percibes como un costo, porque creo que ni siquiera te habías dado cuenta. O sea, simple y sencillamente muchas veces lo vemos como el intercambio que hay que hacer o como la fórmula que hay que aplicar, ¿no? Para llegar a ciertas cosas. Entonces tú tienes que priorizar o empezar a priorizar de alguna manera tu trabajo sobre tu vida personal, sobre tu vida familiar y demás, porque pues esa es la fórmula. Claro. Y pues es lo que hay que hacer y es lo que hay que cumplir y para esto me pagan.
El único tema es que después en el tiempo, como bien dices, llega un momento en que empiezas a decir, ok, pero ¿qué fue lo que me perdí? ¿Qué es lo que realmente entregué y qué es lo que realmente me estaban pagando? ¿No? Sí. Y ahí es donde vienen esas reflexiones profundas. Porque también creo que pasa, y creo que pasa en esas edades, Ana, de entre 38 y 45, 46 años, quizás 50. Porque justo también, y sobre todo para las personas que han ido creciendo y que han estado en constante crecimiento y que han logrado y que han aplicado muy bien la fórmula que se les dio, el tema es que creo que también se va desensibilizando el tema. O sea, no es lo mismo por mucho la primera vez que eres campeón que la 12ª o la 13ª. Sí. Es delicioso, ¿no? Y ganar se convierte en un hábito, pero la emoción no es la misma. La pasión. Entonces, llega un momento en que, y esto es complicado porque suena hasta sangrón, pero la verdad es que cuando te acostumbras a ganar, pues ya es el status quo. Cuando te acostumbras a crecer, cuando te acostumbras a tener un buen trabajo, cuando te acostumbras a tener un buen ingreso, pues nos estandarizamos, nos acostumbramos. Así Y es. está bien. El tema es que cuando eso sucede, pues empezamos a voltear cosas, a ver cosas que antes no veíamos. Porque estábamos con el rush, porque estábamos con la emoción, porque estábamos, ahora ya no tanto. Y eso te abre el espacio para empezar a reflexionar y ver otras cosas, ¿no? Entonces creo que es aquí donde empiezan a pasar estas reflexiones profundas y estas crisis de, ok, todo esto que he hecho está fenomenal y qué a todo dar, cuál ha sido el costo. Y ahí pueden pasar un par de cosas, o sea, no siempre es malo, ¿no? Puedes voltar y decir, pues, ha sido un gran balance, ha sido muy bien jugado, asumí mis costos, estaba consciente, fabuloso. La realidad es que cuando menos lo que yo veo con clientes y con conocidos es que la mayoría caminamos en el lado del, ay, oh sorpresa, no sabía que estaba pagando esto, ¿no? Literalmente. O no sabía que le había metido esto o que esto me iba a costar esto. Y vaya, no es el fin del mundo, no es una tragedia, pero sí son momentos de reflexión muy, muy profunda y sobre todo creo que son momentos de tomar decisiones. Así es. Y ojo que, como hemos dicho en otras ocasiones, no tomar una decisión o decidir no decidir es una decisión, ¿no? Válido sea. Porque también muchas veces no queremos hacer esa reflexión porque no le queremos entrar precisamente a lidiar con eso. Y creo que viene de un efecto donde pues sí, más o menos hasta los 40, 45 años seguiste fórmulas precargadas, precargadas en tu sistema, precargadas en tu mentalidad, precargadas en tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque pues eran las expectativas de tu papá durante, o tus papás durante los primeros 20, 22, 23, 24, hasta que terminaste una carrera y ahora sí vuela. Y luego entraste, como bien dices, a la empresa. Y si entras a una empresa que es muy estructurada, que tiene mucha política, mucho desarrollo de recursos humanos, después cuestionamos si deberían de seguirle diciendo humanos, pero bueno, de recursos, lo más seguro es que te van a dar una guía, un catálogo y hasta un nivel de evaluación, un sistema de evaluación para que tú cumplas. Entonces, mira, si tú cumples con esto en el primer año y desarrollas estas habilidades y entregas estos métricos y esta es la fórmula, al final te vamos a colocar y te vamos a premiar con este salario, con esta banda, con esta posición. Y si de ahí en 24 meses tú ejecutas, y eso está fabuloso, porque te da una... El tema es que nunca creo que nos paramos a decir, ¿y yo qué pienso de esto? Así es. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿En quién me voy a convertir en el momento en que yo desarrolle estas habilidades? No, y sabes que una de las cosas que no ponen en ese mapa de carrera es a nivel personal también por lo que vas a estar transitando, porque solamente delimitan la parte, el crecimiento profesional. Entonces, eso es un tema de que también tú que lo estás viendo, te enfocas solamente en lo que tienes ahí enfrente. Correcto. Y ojo, yo no estoy promoviendo una decisión o la otra, se vale tomar el camino. Creo que el tema es que lo hagas conscientemente y tú decidas que ese es el camino que quieres continuar o que quieres seguir, ¿no? Precisamente para que no vuelvas a tener esa profundidad de conversación contigo mismo 20, 25 años más adelante. Y se vale. O sea, tuve el caso de un cliente que me decía, estaba en un ambiente de estos que ahora son muy comunes de reestructura y cambios, merchant acquisitions y demás. Y un ambiente sumamente complicado, muy pesado, muy aguerrido. Y lo que él me expresaba es que la verdad no sé si me quiero convertir en la persona que tengo que ser para poder salir del otro lado de esta reestructura. Y sé que puedo, sé que tengo los elementos, sé que soy un candidato para quedarme con
esa posición que en su caso estaba peleando, pero pues no sé si quiero transitar esto y quiero hacer todo lo que esto me va a implicar hacer, ¿no? Al final el día decidió hacerlo y creo que se vale, o sea, pero de nuevo, pues sí, sabiendo qué es lo que voy a encontrarme, cuál es el costo y lo que hemos dicho en otras ocasiones también, cuáles son los mecanismos de compensación que puedo colocar o la red de seguridad que me puedo generar para tampoco irme tan a fondo, para tampoco cambiar tanto, ¿no? Pero mira, mirando eso que acabas de describir desde el punto de vista de recursos humanos de una empresa, hoy en día está más difícil hacer esos planes de carrera para los empleados, porque tienes dos grandes escenarios, digamos, en la vida corporativa. Uno es el escenario de reestructura, en donde pues tienes que tener cara para irle a decir a un empleado, oye, este es tu camino de crecimiento, pero no sabemos si en 8 meses que los accionistas vean los resultados, vamos a tener que eliminar tu posición o no. Eso por una parte. Y por el otro, si estás en un ambiente de mucho crecimiento, como puede ser una startup, una pequeña empresa, algo así, pues realmente no hay tiempo de hacer un plan de carrera. ¿Por qué? Porque el crecimiento te come. Entonces, no hay... Y es otro modelo totalmente diferente. Exactamente. Entonces, yo creo que cada vez más esos planes de carrera o esa... No sé ya ni cómo decirlo, porque ya no es un plan de carrera, sino pues como algo que te plantean desde el punto de vista de la empresa. Best wish. Sí, es como, aquí pudiera llegar a pasar esto, se pudiera llegar a pasar esto. Cada vez están más difíciles de sostener, cada vez son más difíciles de sostener. Entonces, creo que también esas reflexiones de los 40 o 45 años cada vez son más propicias de tener desde el punto de vista del ser humano que está... No, y que es una respuesta al entorno. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Veo muy lentas, esto es una apreciación muy personal. Veo muy lentas a las empresas y a las universidades reaccionando frente a los cambios. Veo muy activas a las personas reaccionando ante los cambios. Por evidente, ¿no? Que creo es lo que decíamos hace rato, lo que está pasando con los años. Oye, no me cuadra el audio con el video. Porque probablemente tienen un papá de generación, pues yo creo que X, que lo acaban de despedir. sí. O que lo vean sumamente angustiado por lo que está pasando en la empresa. Entonces lo están experimentando, lo están viviendo y dicen, oye, no cuadra audio con video y lo empiezan a cuestionar. Ahora, ¿hasta dónde hay todavía una resonancia en el entorno? Yo lo veo muy limitado. Es muy limitado. Pero mientras que tú estabas hablando, estaba haciendo memoria de qué era lo que pasaba por allá por los años 50 y 60. Yo creo que la gran diferencia de antes es que pues, se cuestionaba muchísimo menos esa idea de éxito. Era un patrón, o sea, porque de nuevo era más un plan, yo creo, en ese sentido. Y era más una... O sea, creo que el trabajo era más un vehículo que un fin. Sí, y el vehículo te permitía a ti llegar a ciertos estándares. Entonces, antes, pues, podías tener tu casa propia. Era título, significaba trabajo, trabajo significaba casa, automóvil, familia, y retiro. Entonces, pues armado, fabuloso. Y se podía llegar a eso. O sea, lo que es, si yo tengo el título, era como una garantía. Después empezó a ver, bueno, no solamente es el título universitario, también tienes que tener un MBA. Y yo creo que ahí se empezó a romper todo, porque el MBA ya no te iba a asegurar eso. No, y menos la carrera. O sea, Tampoco. justo en automático la carrera va para atrás. Sí. Entonces, creo que todos esos patrones y todos esos, o sea, esos sueños que te vendieron cada vez fueron más difíciles hacerlos realidad hasta que llegamos a este punto, en donde pues ya no puedes planear mucho más allá del trimestre. Sí, o sea, sí en los estándares anteriores. O sea, creo que por eso es importante tener estas conversaciones y es importante detonar estas discusiones. Porque si queremos hacer un cambio, pero seguimos pensando desde los parámetros del mundo anterior, no vamos a llegar a nada. O sea, yo sí creo que puedes tener una carrera muy exitosa, creo que puedes llegar a lograr grandes cosas, pero no puedes estar con el parámetro de creer que van a ser 30 años en la misma empresa, que vas a tener siempre un sueldo, que siempre vas a tener una posición económica asegurada, etcétera. Tienes que reaccionar y prever para este tipo de situaciones
y poder diseñar desde ahí qué es lo que estás esperando. Creo que por eso es importante tener estas conversaciones honestas, ¿no? Algo, y me voy a atrever a decir esto, pero algo que a mí me llama mucho la atención este año en particular. Anteriormente, como que si yo entraba, vamos a decir a LinkedIn o vamos a decir a otras redes y buscabas, o aún sin buscar, era impresionante la cantidad de artículos, mensajes y demás que encontrabas de personas que se dedican al tema de recursos humanos, desarrollo organizacional y todo ese tipo de temas. Había un boom, ¿no? Y videos y esto y la persona y el trending y ahora esta es la nueva moda y esta es la nueva. Creo que quizás la última que recuerdo así discusión grande fue con el tema de los espacios compartidos. Sí. ¿No? Y cada ratito, y mira el estudio, hace este año cuando menos, no he visto absolutamente nada de nadie. No. Ni siquiera los grandes autores, los grandes monstruos que eran muy vocales anteriormente y demás. Y eso me llama la atención. Y me llama la atención, otra vez, este es mi análisis muy personal, porque quizás precisamente nos estamos enfrentando a esto, que como todavía no sabemos cómo diablos se come esto y en dónde vamos a ser honestos y en qué no, y cómo lo manejamos, pues cómo diablos desarrollas una teoría de crecimiento organizacional o desarrollo organizacional cuando estás ajustando con reestructuras cada 2 por 3. ¿Cómo generas, y esto creo que es también súper imperativo y súper urgente que lo empezamos a platicar, estos paths de carrera o de desarrollo de estructura organizacional con la entrada de la inteligencia artificial? Porque es una realidad. Ahora, cuando menos en entry levels, vamos a interactuar más con robots, con sistemas, con... Está bien, pero ¿cómo se come eso? Y esas posiciones que antes servían para entrenar a los chavos, a los que van entrando y demás, para que después pasaran a una posición con un poquito más de seniority, ahora ¿cómo diablos los vas a entrenar? Oye, sí, pero sí, sí va a cambiar, pero en el inmediato, en el mediano, en el inmediato plazo, ahí tenemos un tema. Y ojo, no hay que perder de vista que estamos hablando de personas, es recurso humano. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Esos chavos que están saliendo de la universidad y no encuentran trabajo van a estar angustiados. Esos padres de familia que el día de hoy no tienen el trabajo seguro porque probablemente venga una reestructura van a estar angustiados con todo lo que eso detona y todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Entonces, no es para hacer drama y no es para pintar una tragedia. Mi punto es, necesitamos empezar a tener estas conversaciones. Necesitamos empezar a tener los recursos y los elementos para decir, oye, está bien, así es, no estoy en contra de eso, así es, el sistema va para allá y está fabuloso, pero ahora este es el nuevo kit de herramientas que necesitas. Necesitas un kit diferente de resiliencia, necesitas un kit diferente de negociación, necesitas un kit diferente de habilidades, de actualizaciones, o sea, porque también esa es la otra. Antes podías, pues ya me gradué como ingeniero electrónico y estoy aquí, me tiro 30 años y listo, nada más me voy actualizando en lo que va aprendiendo. El día de hoy, pues si saliste de médico, sorpresa, vas a tener que aprender a vender y a lo mejor vas a tener que aprender de marketing y a lo mejor vas a tener que aprender a cobrar, ¿no? Este tipo de cosas que creo que cada vez se hacen más necesarias e imperativas porque de nuevo ya la estructura que tú no te des, difícilmente alguien te la va a dar. Sí, y eso también ha frustrado mucho los planes de capacitación y de entrenamiento que tenemos dentro de las empresas y se ve. Yo estoy de acuerdo contigo, los grandes monstruos o los que marcaban tendencia siguen ahí, porque de hecho hace poco busqué y dije, bueno, estas personas, ¿qué se hicieron? Ahí están, han perdido su voz porque obviamente está difícil generar nuevas tendencias en un ambiente que nos cuesta entender para dónde es que vamos. La reestructura ya es un mecanismo operativo, es una herramienta operativa Totalmente. del día a día. Y creo que las empresas están invirtiendo en otras cosas, no en este tipo de capacitación, que también Totalmente. dejan un hueco. Ahora, hace poco creo que tocamos en uno de nuestros episodios el tema de el trabajo remoto y demás. Eso sí creo que se ha hecho una tendencia el regreso a las oficinas, afortunadamente. Digamos, existe ya cierta flexibilidad muy instituida. Por ejemplo, ayer hablé con un cliente que las personas pueden hacer home office 4 días al mes. Si tú mira, qué bueno. Una vez a la semana. Una vez a la semana o 4 al mes. Fantástico, así te da la flexibilidad de tu poderte organizar y demás. Eso me pareció genial. Pero es un hecho, ya la gente se tiene que encontrar en la oficina y tiene que ir a trabajar allá.
creo que sí hemos adquirido ciertas flexibilidades en cuanto al cómo comunicarnos, ¿no? Y esa flexibilidad de cómo comunicarnos también ha marcado mucho que el trabajo ya no es de 8 a 5, de 9 a 6, que eso también le pone un aditamento muy distinto a lo que se veía en los 80s y previo a eso, ¿no? Los 90s. Y sí, sí, pero yo creo que también es importante mencionar algo, ¿no? Porque también pasa esto. Por ejemplo, ahora que se está discutiendo el tema de la jornada de 40 horas, ¿para quién? Sí. Porque pasa lo que con el salario mínimo, está fabuloso, ¿no? Aumentó el salario mínimo, ¿para quién? No. Entonces, a lo que voy es, la mayoría de los que trabajan en corporativos y están en este tipo de temas, pues la pregunta es si realmente estás viendo cambiar o No, reducir. Creo que más bien va para el otro lado. no. Y yo también lo pensé hace poco que salió y esto es solamente para México, aclaremos, Sí. pero bueno, hay otros países que ya llegaron a la jornada de los 40 o están en vías de llegar a los 40. A mí la jornada de los 40 aplica para personas operativas y sindicatos y demás. Esto está privilegiando las posiciones operativas. Ahora, el spread que hay y eso lo escuché esta semana en un análisis que hicieron, cada vez los salarios mínimos, el spread entre el salario mínimo y un salario por encima del mínimo es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que la base de la sociedad está pudiendo acceder a más y salir de los niveles de la pobreza y comprarte todas las canastas mínimas que el gobierno está proponiendo y demás, pero de ahí para arriba el spread se hace muchísimo Correcto. más Cada vez pequeño. es más clase media Baja. Cada vez somos más media baja. Pero volviendo al tema que es el precio de la felicidad, y creo que vale la pena que expliquemos todo esto porque es ese contrato laboral que nos compramos muchos de nosotros y que nos llevó hasta los 40, 45 años, ya no es el mismo, ya no es el mismo. Y yo creo que a los 40, 45 años, y de hecho la semana pasada hablé con un cliente de 36 que está también en esta misma disyuntiva, porque dice, estuve viviendo a toda madre un sueño que no era necesariamente el mío. Y qué bueno que él abrió los ojos a los 36 años y dijo, así no quiero seguir. ¿Por qué? Por los costos que he tenido que pagar, porque ya no lo satisface eso que en algún punto lo satisfijo, satisfijo hasta los 36 años, y qué bueno que se esté cuestionando cómo quiere seguir hacia adelante. Ahora es una persona de 36 años, yo tengo 50. A mí me costó llegar a eso a los 40 y pico. Qué bueno que estas nuevas generaciones están haciendo esos planteos antes. Sí, es lo que te digo. Nosotros empezamos a ver reestructuras en nuestros 40, 45 en mi caso, que me tocara. Claro que te La toca. realidad es que durante 10 años las vi de lado, ¿no? Nada más que no le llamábamos así. Era merchant acquisitions, era disposiciones, era fusiones, así, de este lado, de la empresa grande y de la empresa que estaba del otro lado, pobres. Ajá. O sea, una carnicería. Total. Entonces, la realidad es que la tendencia iba para allá. ¿Por qué menciono esto? Porque el punto es precisamente, tienes que, o recomiendo tener esa, ¿cuál es la palabra? Esa awareness, esa... Sí, como apertura. Esa apertura, esa apreciación, ese entendimiento de lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Para que, de nuevo, para que tú desarrolles las habilidades, las herramientas y las precauciones que se vayan requiriendo, ¿no? Porque pues, si te vas así de como caballito sin ver nada de lo que sucede, hay altas probabilidades de que te machuquen una mano en la puerta, ¿no? Sí. ¿Y sabes cuál es la diferencia que yo veo entre esta persona de 36 y quizás nosotros? La persona de 36, por ejemplo, en el caso suyo, no tiene pareja, bueno, tiene pareja, pero... No, y te voy a decir que también pasa, Ana, creo, porque también eso es cierto. Ya hay menos valoración respecto al seniority y a la edad. Sí. Entonces están siendo carreras más aceleradas, Sí, ¿no? total. Entonces ahora son ejecutivos más jóvenes, lo cual está fabuloso, quizás menos pagados,
También podemos decir. contraparte, pero pues, son carreras más rápidas, más aceleradas, porque de nuevo ya no estamos viendo gente que se retira. Quizás estamos conviviendo con las últimas personas que se van a retirar de la empresa, las últimas camadas. Y hemos visto un buen número de personas entre 55 y 60 años que están saliendo de las empresas. Y que cambia toda la jugada, porque es déjame contrato para poder irme de bajadita estos 5 años, hasta poder alcanzar un retiro. Ok, tú todavía lo vas a alcanzar, la generación de atrás. Ya no. O sea, yo honestamente tengo un buen grupo de conocidos y entre los que quizás estoy yo, que precisamente, para no llegamos a los 50, estrictamente hablando, nos faltarían 15 años para retirarnos. Sí. Entonces, en un ambiente a través de reestructuras, de competencia, etcétera, ya el panorama pinta muy diferente. Sí. Y esos costos de ese, y eso también creo que ahorita que lo estoy diciendo me brinca. Cambia la definición de éxito y cambia el escenario de lo que vas a lograr, porque no es lo mismo plantearte tu carrera a los 20, 15 años a los 35 y decir a los 35 tengo el puesto de la dirección y demás, que de 35 a 50. Totalmente. Son 15 años bien diferentes y de 50 a 65, ni te cuento. Si no estás en una posición muy sólida y muy fuerte, ya no le llames éxito, llámale sobrevivencia. Que volvemos al tema, o sea, esto es una pirámide. Llámale mantenimiento. ¿Cómo diablos me mantengo más o menos con el nivel de vida y cómo le mantengo el nivel de vida a mi familia? Sí. Ya es otra jugada bien diferente. Y también tu familia está pasando por un momento muy particular. Quizás tienes un hijo que va a salir de la universidad y le va a costar muchísimo encontrar un trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Entonces, una persona sin experiencia y una alternativa de inteligencia artificial, pues las empresas ya lo piensan. Y lo que no están viendo tampoco dentro del plan de crecimiento o de sostenibilidad de una empresa es que a esas personas las tienes que capacitar porque algún día vas a necesitar un nivel de supervisión. Y que está extendiendo todo, ¿no? Porque quizás antes tú tenías un hijo a los 24, 25 años. Para cuando llegabas a los 50, ya tenía 24, 25, ya estaba saliendo de la escuela y ahora le vuélele, mijo. En un año o dos se va a casar, va a ser su familia, ya está afuera. Y esta pareja todavía tiene pues unos al menos 25, 30 años para desarrollar otra vez vida y demás, nada más con el ingreso para ellos. Que literalmente creo que cuando los hijos se gradúan de la universidad es como si te subieran el sueldo. Espero. Dios quiera lleguemos. Pero justo pasa, eso también es algo que está sucediendo, porque ahora resulta que no se va a ir a los 25, quizás se van a quedar a los 28, 30, 35. Y quizás además en una situación en la que no están encontrando un trabajo económicamente. Entonces todavía vas a tener que extenderte más allá del tema de la colegiatura y la universidad. Sí. Y estoy seguro que muchos lo vamos a hacer y lo haríamos, ¿no? De mil amores. Pero te extiende la presión que también tú vas a tener para mantener en el horizonte de tiempo y demás. Ahora, eso es para nosotros, los generación X. Yo creo que para los millennials la cosa es ligeramente distinta. Sí, porque los perros viven 10 años. Sí, o sea, sí, también. Sí. Y te digo, veo muchas personas que conviven con amigos, compañeros y demás, maximizan sus ingresos porque no tienen pareja, o sea, como que el contrato o el sueño que tienen es distinto al que, por ejemplo, a mí me inculcaron. Pues es que la definición de éxito, yo creo, bajo esos parámetros, ojo, creo que la definición de éxito se ve muy diferente cuando puedes comprar una casa que cuando no. También. O sea, eso es una realidad. Yo recuerdo cuando, allá en la prehistoria, cuando tenía 24, 25 años y empezábamos a salir, pues decías me independizabas y conseguías un departamento para ti solo. Ajá, no, hoy los chavos están independizando y tienen 5 o 6 roomies. Así es, así es. Ahora, nos vendieron también la historia de que podías acceder a una casa con un crédito hipotecario. Eso y podías. Estabas hipotecando el alma, pero podías. Creo que esa idea y ese sueño ya no lo tienen las... Necesitas tu alma y el de 2 personas más. Exactamente. Y un aval que quiera dar su alma. Ajá. Entonces, ahí es donde dices esos contratos que en algún momento tuvimos, que supuestamente nos iban a garantizar el éxito, pues hoy en día ya no son válidos.
Sí, y que está bien, o sea, quizás la pregunta que yo tiro precisamente es, ¿cómo es entonces esa definición de éxito ahora? Y estos chavos que vienen atrás, ¿cómo le están viendo? Pero no solo los chavos, porque también ojo, lo que estamos diciendo, no es que la gente de 50 años ya estemos fuera de la ecuación. O sea, todavía nos quedan 25 años, cuando menos por delante, más lo que se agregue. ¿Y cómo se ve esos siguientes 25 años? ¿Cuál es la definición de éxito para los siguientes 25 años? ¿Es sobrevivencia? ¿O es todavía crecimiento? ¿O es cómo se ve? ¿No? Y creo que la importancia aquí, insisto, es tener la conversación y el planteamiento para que puedas analizar, para que puedas ver qué herramientas y para que puedas ver cómo lo puedes jugar, ¿no? Y que no te agarre como sorpresa en ninguno de los escenarios. Sí, en ninguno de los escenarios. Y hay algo que creo que lo podemos tocar en un próximo episodio, que es el costo también que tuvo tu parte personal, familiar, de amistades, eh, porque también hay un costo enorme ahí, enorme. Y también es un compromiso o es un contrato que en un momento te vendieron, que yo creo que ya dejó de ser válido, porque por lo general en una pareja había una persona que se la jugaba a nivel laboral y la otra persona era como la Sí, acompañante. ahora tienen que hacer los dos y medio sales. Y luego también hay algo que es cierto, ¿no? O sea, hay un tema de vigencia y relevancia. Antes, y creo que también por eso muchos de los temas que vemos ahora, antes tú tenías vigencia y relevancia mientras te mantuvieras en la empresa o en la posición en la que estabas, y esto duraba muchos años. Sí. Entonces, durante muchos años eras el director de, el licenciado de, lo que fuera. Había relevancia y vigencia. En el contexto del día de hoy, tu relevancia y tu vigencia tiene una caducidad muy rápida, ¿no? O sea, sí. está sucediendo. Pero además hay algo que es real y que también es un tema. Mucho de esas relaciones y de ese entorno y de ese contexto está atado a la vigencia y a la relevancia que tienes en la posición. Sí. No estoy diciendo que sea correcto, pero es lo que sucede. Entonces también lo hemos visto, ¿no? Con clientes, este efecto de que de repente, pues ya nadie me habla, ya no me reciben las llamadas, ya yo pensé que éramos amigos y resulta que no, resulta que son relaciones laborales. Salí de la empresa y nunca más me volvieron a hablar, nunca nos volvimos a ver. A lo mejor inclusive, y eso pasa no porque sean malas personas o lo que sea, sino en una ciudad como esta, y como hay muchas en el mundo, donde de nuevo tú te trasladas una hora, hora y media para ir a la oficina, etcétera, pues en el momento que ya no tienes que ir, no te trasladas. No. Y dejas de ver a las personas y dejas de tener relevancia y dejas de tener vigencia, ¿no? Entonces creo que también ese es un efecto importante de esto que sucede y que le mete presión a la ecuación. Totalmente. Bueno, te propongo en nuestro próximo episodio hablar del costo personal. Y ¿sabes qué? También cómo las parejas de hoy en día tienen un reto adicional, porque ya son las dos personas que están metidas en esta picadora de carne. Creo que ya empiezan desde el reto de ser pareja. Totalmente. O sea, honestamente, a diferencia de lo que pasaba hace unos años. Entonces, ya desde ahí ese es un contrato más que está teniendo sus retos y que está teniendo, y que no sé hasta dónde también estamos teniendo la conversación abierta, honesta y propositiva. Así es. Ha sido un placer, como siempre. Encantado. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @galloppartners o en nuestra página de internet www.galloppartners.com. Excelente semana para todos. Un abrazo.